¿Alguna vez te has sentido tentado a juzgar a los demás, creyendo que estás en una posición moral superior? En Romanos 2 del 1 al 16, el apóstol Pablo nos confronta con una verdad impactante. Cuando juzgamos a los demás, estamos, en realidad, condenándonos a nosotros mismos. Pero, ¿por qué es esto así? ¿Cómo podemos evitar caer en la trampa de la hipocresía y vivir conforme a la verdad de Dios? Acompáñame mientras exploramos este profundo pasaje que revela la justicia imparcial de Dios y nos llama a una vida de humildad, arrepentimiento y obediencia genuina. Romanos 2 del 1 al 16 es un pasaje que nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia condición delante de Dios. Después de haber descrito la pecaminosidad general de la humanidad en Romanos 1 del 18 al 32, Pablo ahora dirige su atención a aquellos que piensan que pueden juzgar a los demás sin ser juzgados ellos mismos. Es un llamado a examinar nuestros corazones, reconociendo que todos somos responsables ante Dios. Versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Pablo comienza este capítulo con una declaración fuerte: eres inexcusable. Aquí, él se dirige a aquellos que, al observar los pecados de otros, se sienten superiores y los condenan. Sin embargo, lo que Pablo subraya es que, al juzgar a los demás, estamos revelando nuestra propia culpabilidad, ya que muchas veces caemos en los mismos pecados. Este versículo es un espejo que refleja nuestra propia hipocresía, y es un recordatorio de que todos somos pecadores, necesitados de la gracia de Dios. Este versículo también destaca la tendencia humana a minimizar nuestros propios pecados mientras magnificamos los de los demás. Es fácil ver la paja en el ojo ajeno y no notar la viga en el nuestro. Mateo 7 del 3 al 5. Pablo nos está advirtiendo que, al hacerlo, nos condenamos a nosotros mismos, porque la misma medida que usamos para juzgar será utilizada contra nosotros. Versículos 2 y 3. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Aquí, Pablo establece una verdad fundamental. El juicio de Dios es según verdad. A diferencia de los juicios humanos, que pueden ser parciales y erróneos, el juicio de Dios es perfecto y basado en la verdad absoluta. No hay lugar para la hipocresía o la evasión. Dios ve nuestros corazones y nuestras acciones tal como son, sin ninguna distorsión. Pablo entonces plantea una pregunta retórica que debe resonar en todos nosotros. ¿Piensas que escaparás del juicio de Dios? Este es un desafío directo a aquellos que se consideran justos en sí mismos. Nadie puede escapar del juicio de Dios si continúa practicando el pecado mientras juzga a otros. Este es un llamado a la humildad y al arrepentimiento, reconociendo que necesitamos la misericordia de Dios tanto como aquellos a quienes tendemos a juzgar. Versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Este versículo nos ofrece una poderosa revelación sobre el carácter de Dios. A pesar de nuestra pecaminosidad, Dios es paciente y muestra benignidad hacia nosotros. En lugar de castigarnos inmediatamente, Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Sin embargo, Pablo advierte contra el peligro de menospreciar esta paciencia divina. La benignidad de Dios aquí se refiere a su bondad y su disposición a dar a los pecadores la oportunidad de arrepentirse. Esta bondad de Dios no debe tomarse a la ligera ni interpretarse como aprobación de nuestro pecado. En cambio, debería llevarnos al arrepentimiento genuino.
Este es un recordatorio de que el arrepentimiento no es simplemente una respuesta emocional, sino una decisión consciente de alejarnos del pecado y volvernos a Dios. Versículos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pablo ahora advierte sobre las consecuencias de un corazón no arrepentido. Aquellos que persisten en su pecado, a pesar de la paciencia y la bondad de Dios, están atesorando ira para sí mismos. Esta es una imagen poderosa. En lugar de acumular tesoros espirituales, los no arrepentidos están acumulando juicio y condena. La referencia al día de la ira es un recordatorio del juicio final, donde Dios revelará su justo juicio. Aquí, Pablo cita un principio bíblico repetido a lo largo de las Escrituras. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Salmo 62:12, Proverbios 24:12. Aunque la salvación es por gracia a través de la fe, nuestras obras revelan la autenticidad de nuestra fe y serán tomadas en cuenta en el día del juicio. Versículos 7 y 8. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Estos versículos presentan un contraste entre dos caminos, uno que lleva a la vida eterna y otro que lleva a la ira y el enojo. Los que perseveran en bien hacer buscan cosas que trascienden lo temporal: gloria, honra e inmortalidad. Esto no es una búsqueda egoísta, sino un deseo de agradar a Dios y de recibir su aprobación. Por otro lado, aquellos que son contenciosos y no obedecen a la verdad están destinados a enfrentar la ira de Dios. Este pasaje enfatiza la importancia de la obediencia a la verdad, que es una marca de un verdadero creyente. La desobediencia a la verdad es sinónimo de seguir la injusticia, y esto lleva inevitablemente al juicio. Versículos 9 y 10. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Pablo continúa subrayando el principio de retribución divina. Aquellos que hacen lo malo enfrentarán tribulación y angustia, independientemente de su trasfondo étnico o religioso. Por el contrario, la expresión al judío primeramente y también al griego indica que todos, esta promesa de recompensa, están sujetos a los que buscan vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, tanto judíos como gentiles. Este pasaje enfatiza la imparcialidad de Dios en su juicio y la universalidad de su oferta de salvación. Versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Este versículo es fundamental para comprender la naturaleza del juicio de Dios. No hay acepción de personas para con Dios significa que Dios no muestra favoritismo. No importa nuestra raza, nacionalidad, posición social o religiosa. Todos seremos juzgados por las mismas normas justas y santas. Este principio de imparcialidad divina es un llamado a la humildad y a la justicia en nuestra manera de tratar a los demás. Si Dios no muestra favoritismo, tampoco nosotros debemos hacerlo. Este versículo también refuerza la idea de que la salvación está disponible para todos, sin distinción. Versículos 12 y 13. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí, Pablo hace una distinción entre los gentiles, que no tenían la ley de Moisés, y los judíos, que sí la tenían. Los gentiles que pecan sin ley serán juzgados sin la ley, mientras que los judíos que pecan bajo la ley serán juzgados por la ley.
Esto subraya la idea de que el conocimiento de la ley no es suficiente para justificar a alguien. Lo que importa es la obediencia a la ley. Pablo también introduce un principio crucial: no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Este es un recordatorio de que la verdadera justicia delante de Dios no se basa simplemente en conocer su voluntad, sino en hacerla. La obediencia a la ley de Dios es la evidencia de una fe genuina. Versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En estos versículos, Pablo aborda la situación de los gentiles, quienes no recibieron la ley de Moisés, como lo hicieron los judíos. Sin embargo, él explica que algunos gentiles, aun sin tener la ley escrita, viven de acuerdo con los principios de la ley, demostrando que estos principios están inscritos en sus corazones. Este comportamiento muestra que Dios ha implantado una ley moral en todos los seres humanos, revelada a través de la conciencia. La conciencia juega un papel crucial aquí. Es ese sentido interno de lo correcto y lo incorrecto, que puede acusar o defender a una persona dependiendo de sus acciones. Aunque los gentiles no tienen la ley escrita, sus conciencias funcionan como una ley interna, guiándolos en su comportamiento moral. Este concepto es crucial porque muestra que todos los seres humanos, independientemente de su acceso a la ley escrita, tienen un conocimiento básico del bien y del mal. Dios, en su justicia, tomará esto en cuenta en el juicio final. Este argumento de Pablo es poderoso porque desmonta cualquier excusa que alguien podría tener para no vivir de acuerdo con los principios de Dios. Incluso sin la revelación específica de la ley, los seres humanos están dotados de una capacidad moral innata que los hace responsables ante Dios. La conciencia no es perfecta ni infalible, pero es un reflejo de la ley de Dios en el corazón humano. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Pablo concluye esta sección subrayando un aspecto esencial del juicio de Dios. Será por Jesucristo y abarcará los secretos de los hombres. Esto significa que el juicio final no se basará solo en las acciones externas que son visibles para los demás, sino también en los pensamientos, intenciones y motivaciones ocultas de cada persona. Este es un recordatorio solemne de que nada está oculto para Dios. El juicio a través de Jesucristo es central en la teología de Pablo. Jesús, como el Hijo de Dios y el Salvador, no solo ofrece salvación, sino que también es el juez designado por Dios para evaluar la vida de cada persona. Este juicio será justo, imparcial y completo, tomando en cuenta todo lo que hemos hecho, dicho y pensado. Pablo menciona que este juicio está conforme a mi evangelio, refiriéndose al mensaje de salvación y justicia que él predica. Este evangelio no solo proclama la buena nueva de la salvación en Cristo, sino también la realidad del juicio final para todos aquellos que rechazan esta salvación o viven en hipocresía. El pasaje de Romanos 2 del 1 al 16 nos presenta una enseñanza profunda sobre la justicia de Dios y la responsabilidad moral de cada individuo. Pablo deja claro que no hay excusa para el pecado, ya sea que tengamos la ley escrita o solo la ley moral interna. Dios juzgará a cada persona de acuerdo con su conocimiento y sus obras, y este juicio será llevado a cabo por Jesucristo. Este texto nos invita a examinar nuestras vidas con humildad, reconociendo que todos somos pecadores y que necesitamos la gracia de Dios para vivir de acuerdo con sus mandamientos. Nos desafía a no caer en la trampa de juzgar a los demás mientras ignoramos nuestras propias faltas,
recordándonos que Dios juzgará nuestros corazones con imparcialidad. Ahora que hemos explorado la profundidad de Romanos 2 del 1 al 16, es el momento de reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos viviendo de acuerdo con la verdad de Dios, o estamos cayendo en la hipocresía al juzgar a los demás mientras ignoramos nuestros propios pecados? Te invito a examinar tu corazón, a confesar tus faltas delante de Dios y a buscar su gracia para vivir una vida auténtica y justa. Si este mensaje ha tocado tu vida, comparte este vídeo con otros y suscríbete al canal para seguir profundizando en la palabra de Dios. Juntos, aprendamos a vivir de acuerdo con su verdad y a caminar en su luz. Que Dios te bendiga y te guíe en este camino de fe.